isquiática o la rama del isquion, que se va a ir hacia anterior para unirse con la rama del pubis y formar la rama isquiopúbica. En cuanto al pubis, vamos a tener que es un hueso con un cuerpo plano y dos ramas. Una rama superior que nos va a dar la parte más anterior e inferior del acetábulo y una rama inferior que se va a ir a unir, como ya habíamos dicho, con la rama del isquion para formar la rama isquiopúbica, que va a ser el límite inferior del agujero obturador. En cuanto al acetábulo, tenemos que es una estructura que vamos a encontrar en la parte lateral del hueso coxal, que es una estructura en forma de copa, lo que le va a permitir albergar la cabeza femoral. Este va a estar recubierto por una estructura fibrocartilaginosa en forma de semiluna, que vamos a llamar el labrum. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en su parte más inferior no encontramos esta estructura. Sin embargo, vamos a encontrar aquí el ligamento acetabular transverso, que nos va a dar mayor profundidad para dar una mejor estabilidad a la cabeza del fémur. En su parte más central vamos a encontrar una superficie rugosa, a la cual vamos a llamar la fosa acetabular, que se continúa hacia inferior con la muesca acetabular. En cuanto al fémur, vamos a tener que es el hueso más largo y más pesado del cuerpo humano, que está compuesto por una cabeza esférica lisa, en la cual vamos a encontrar una pequeña depresión que vamos a llamar fovea capitis. En ella va a estar la inserción del ligamento de la cabeza femoral. Esta cabeza va a estar unida al cuerpo o al eje longitudinal del fémur a través de un cuello. Este cuello en su parte más distal y superior va a estar unido al trocánter mayor, que es una prominencia ósea que se va a encontrar por encima del fémur y se va a ubicar hacia posterior y hacia medial. En su parte más distal e inferior, el cuello va a estar cercano a otra pequeña prominencia ósea que vamos a llamar el trocánter menor. El trocánter menor va a servir de inserción para el músculo psoas ilíaco, mientras que el trocánter mayor va a servir de inserción tanto para el glúteo medio como el glúteo menor. En la cara anterior del fémur vamos a encontrar una pequeña cresta ósea que conecta el trocánter mayor con el trocánter menor, a la cual vamos a llamar la línea intertrocantérica. Sin embargo, en su parte posterior vamos a ver que encontramos una cresta ilíaca, una cresta ósea mucho más prominente, la cual también se encuentra conectando el trocánter mayor con el trocánter menor, a la cual vamos a llamar cresta intertrocantérica. También debemos saber que la cabeza femoral, con el fin de articularse de una adecuada forma con el acetábulo, va a estar ubicada con una angulación anterior y superomedial, y que vamos a encontrar entre el cuello femoral y la cabeza una angulación entre 120 y 130 grados. Sin embargo, esta angulación puede variar dependiendo de la altura, del peso y del sexo del paciente. En cuanto a la anatomía de la rodilla, esta es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano, debido a que en ella vamos a encontrar trabajando de forma conjunta 4 huesos, como lo son el peroné, la tibia y la rótula, y el fémur. Y conjuntamente vamos a encontrar algunos ligamentos, dentro de los que podemos destacar el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior y los ligamentos colaterales. La articulación a la que llamamos rodilla es la articulación tibio-femorotibial, que es una articulación sinovial inbisagra modificada, lo que quiere decir que aparte de realizar extensión y flexión, también va a realizar rotación interna y rotación externa. Adicional a esta articulación, vamos a encontrar 2 articulaciones que trabajan en conjunto con ella, que son la articulación tibio-peronea, en la cual la cabeza del peroné se va a articular con la parte más posterior e inferior del cóndilo lateral de la tibia, y vamos a tener la articulación femoropatelar, en la cual la patela se va a articular con la superficie rotuliana del fémur, y que cuando la rodilla se encuentra en extensión, esta rótula se va a encargar de proteger la parte anterior de la rodilla. En cuanto a los componentes óseos, vamos a tener que está conformada por la parte más distal del fémur. Debemos recordar que el cuerpo femoral es un cuerpo cilíndrico que va a estar
va a tener una convejidad hacia anterior y que va a estar inclinado hacia medial ligeramente, una inclinación de aproximadamente 5 a 10 grados, que en su extremo más distal va a tener de forma bilateral unos ensanchamientos a los cuales vamos a llamar los cóndilos femorales, y que el hecho de que este hueso tenga esa inclinación hacia medial nos va a hacer que el cóndilo medial sea un poco más inferior que el cóndilo lateral. Asimismo, es importante resaltar que el cóndilo medial es mucho más grande que el cóndilo lateral. De forma superior y bilateral a ambos cóndilos vamos a encontrar pequeñas prominencias óseas a las cuales vamos a llamar epicóndilos. Y en la cara medial y hacia posterior, superior al epicóndilo, vamos a encontrar la tuberosidad del aductor, en la cual se va a insertar el músculo aductor. Separando ambos cóndilos femorales, en la cara anterior vamos a tener la superficie rotuliana del fémur, mientras que en la parte posterior vamos a tener una depresión bastante marcada, a la cual vamos a llamar la fosa intercondílea. Superior a la fosa intercondílea vamos a tener una superficie triangular, a la cual vamos a llamar superficie poplitea, a través de la cual van a ir los vasos y los nervios popliteos. En cuanto a la tibia, tenemos que este es un hueso largo de carga, que va a tener un cuerpo y en ambos extremos va a tener unos ensanchamientos. Sin embargo, en sus extremos más proximales, estos ensanchamientos los vamos a llamar los cóndilos tibiales. Estos cóndilos en su parte más superior, van a tener una superficie lisa, a los cuales vamos a llamar platillos tibiales. Estos platillos tibiales van a tener una pequeña inclinación hacia posterior de unos 10 a 20 grados. Separando ambos platillos tibiales, vamos a tener una prominencia ósea afilada, a la cual vamos a llamar eminencia intercondílea, la cual termina con dos pequeños picos óseos, a los cuales vamos a llamar espinas intercondíleas. En su parte inferior a los cóndilos tibiales y en su parte anterior vamos a encontrar una tuberosidad ósea, a la cual vamos a llamar tuberosidad anterior de la tibia, en la cual se va a insertar el ligamento rotuliano. En cuanto al peroné, vamos a tener que es un hueso delgado, largo y que siempre se va a ubicar en la parte más lateral de la pierna. Este en sus extremos va a tener unas superficies articulares que en el caso de su extremo más proximal se va a encontrar articulado con la parte más posterior e inferior del cóndilo lateral de la tibia. En cuanto a la rótula, vamos a tener que es un hueso sesamoideo, que este es constante, que tiene una forma triangular y plana, en el cual vamos a encontrar una base en la cual va a servir de inserción para el tendón del cuádriceps y va a tener un ápex o vértice en el cual se va a encontrar unido, como ya habíamos dicho, el ligamento rotuliano que se va a ir a insertar a la tuberosidad anterior de la tibia. Esta imagen la traigo para mostrarles este pequeño hueso sesamoideo. Es un hueso recurrente al cual vamos a llamar favela y que se encuentra únicamente entre el 3 y el 5% de la población. Lo vamos a encontrar en la parte posterior del fémur, en medio de los dos cóndilos femorales. Y la única forma de visualizarlo es en las proyecciones laterales de rodilla. En cuanto a la radiografía convencional, siempre debe ser considerada como una de las primeras opciones de imagen diagnóstica en los pacientes con cualquier patología articular y es una de las imágenes más comúnmente usadas para evaluar las articulaciones, las lesiones o patologías óseas y las manifestaciones sistémicas de algunas enfermedades. En estos casos podemos ver, como estábamos diciendo, que podemos evaluar la integridad ósea. En este caso tenemos una radiografía de una fractura de cadera. Podemos evaluar también patologías óseas, en este caso tenemos una lesión benigna en un paciente pediátrico. O podemos también mirar patologías degenerativas de las articulaciones, en este caso de la rodilla. En cuanto a las ventajas de la radiografía convencional, les quise traer estas tres grandes ventajas y la primera de ellas es la disponibilidad. Debemos saber que independientemente del lugar donde nos encontremos y del nivel de atención en el que estemos, es muy probable que vayamos a tener disponible una radiografía simple.
En cuanto al costo, tenemos que tanto para el sistema como para el paciente es bastante asequible. Y en cuanto a la dosis de radiación, es que comparada con cualquier otra imagen diagnóstica, vamos a tener que la dosis de radiación a la que se ve expuesto el paciente es bastante menor. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la radiación que se usa en la radiografía simple es una radiación ionizante, por lo que debemos tener especial cuidado con los pacientes pediátricos y con las mujeres embarazadas. Esto aquí se los dejé con asterisco porque me parece muy importante y ya lo hemos repetido en otras ocasiones, y es que de ser posible siempre debemos tomar 2 proyecciones y que éstas sean ortogonales. ¿Qué quiere decir que sean ortogonales? Que vamos a tomar 2 imágenes de una misma estructura y que entre ellas formen líneas perpendiculares, es decir, de 90 grados. Esta imagen se las traigo para que recordemos un poco algo que ya habíamos hablado, y eran las 5 densidades radiológicas. Entonces, dependiendo de la densidad física de cada uno de los materiales, vamos a tener que estos van a dejar pasar mayor o menor cantidad de rayos. En los casos en los que el material deje pasar gran cantidad de rayos, vamos a tener una coloración más oscura, que en el caso de la radiografía vamos a decir que es una imagen radiolúcida. Mientras que los materiales que tienen gran densidad y dejan pasar pocos rayos van a ser blancos en la imagen, y que en radiografía vamos a llamar radioopacos. Recordemos que tenemos 5 grandes densidades como lo son el aire, la grasa, el agua, el hueso y el metal. Ya comenzando un poco con las proyecciones, vamos a iniciar con las proyecciones de cadera. Tenemos la proyección antero-posterior de cadera, en el cual vamos a encontrar al paciente en decúbito supino, con el miembro inferior a evaluar, la cadera evaluar en extensión, y de ser posible, si no hay ninguna contraindicación para ello, vamos a poner el pie en rotación interna aproximadamente 15 o 20 grados. Por lo general, estas radiografías las tomamos en pacientes con posoperatorios o en seguimientos de traumatismos en esta área, y para evaluar la condición a la ubicación de materiales ortopédicos en la cadera. Es importante también saber que esta imagen se puede tomar de forma tanto bilateral como unilateral. Vamos a tener una imagen de esta forma en la que debemos poder identificar una parte del ilion, del pubis, del isquion. Se debe ver el acetábulo y debe dejar ver la cabeza femoral, el cuello del fémur. Vamos a ver el trocánter mayor. El trocánter menor se alcanza a ver su sombra, sin embargo, nunca debe pasar más allá de la línea más medial del fémur, y vamos a alcanzar a ver el tercio proximal del fémur. Siempre debemos tener en cuenta que debemos saber si una proyección está bien tomada o no, y para eso vamos a tener algunos criterios. Entonces, que la cabeza femoral se encuentre adecuadamente penetrada y que sea visible a través del acetábulo. Alcanzar a ver las regiones del ilion, del isquion y del pubis. Que si tenemos algún dispositivo ortopédico debemos verlo en su totalidad. Que veamos el trocánter mayor de perfil y que se vea todo el eje longitudinal del cuello femoral sin acortamientos. Y como ya habíamos dicho, que podamos ver el tercio proximal del fémur. Cuanto a la proyección lateral de caderas, este es para pacientes sin traumatismo. Esta proyección también la podemos encontrar como en patas de rana. En este caso vamos a tener un paciente en decúbito supino, en el cual vamos a realizar una aducción de la cadera que vamos a estudiar, o ambas caderas en el caso de que el estudio sea bilateral, y se va a rotar hasta encontrar una posición oblicua. Esto lo vamos a hacer para lograr una vista lateral del cuello femoral y para evaluar pues, de forma lateral la articulación de la cadera. Como ya habíamos dicho, estas proyecciones las vamos a usar para pacientes que no presenten traumatismos o en los cuales no estemos sospechando una fractura de cadera. Entonces, una vez tomada la imagen, vamos a tener esta radiografía en la que podemos ver la cabeza femoral a través del acetábulo. Vamos a ver el trocánter mayor, vamos a ver el trocánter menor, el cuello femoral, y vamos a ver algo del cuerpo del fémur. En este caso, en cuanto a los criterios de evaluación, vamos a tener que la articulación de la cadera se debe ver centrada en la imagen.
La cabeza debe verse a través del acetábulo, debemos lograr ver la cabeza y el acetábulo, y el cuello femoral debe estar superpuesto con el trocánter mayor. En cuanto a la proyección lateral en pacientes con traumatismo, este método se conoce como método de Danielius-Miller. Vamos a tener un paciente en decúbito supino, vamos a dejar extendida la extremidad de evaluar y vamos a realizar una flexión de la cadera y la rodilla con el fin de dejar el muslo en posición vertical para que no se nos interponga con la cadera que vamos a evaluar. Este lo vamos a usar, como ya había dicho, en pacientes que presenten traumatismos y que se dificulte la movilidad de la cadera. Entonces, en este vamos a ver la cabeza femoral, el cuello, el trocánter menor, vamos a alcanzar a ver algo del fémur y vamos a ver el trocánter mayor. Entonces, en estos casos, debemos ver el cuello femoral sin superposición del trocánter mayor. No debemos ver superposición en ninguna parte de tejidos blandos de la extremidad que no estamos evaluando. Se debe ver la articulación de la cadera junto con su acetábulo y, como ya habíamos mencionado antes, cualquier dispositivo ortopédico que se encuentre en la cadera debe verse en su totalidad. Tenemos también la proyección lateral axiolateral modificada, es la modificación de Clemens-Nakayama, en la cual el paciente se encuentra en decúbito supino y no vamos a realizar movilización de ninguna de las dos extremidades. Esto lo vamos a usar para pacientes que tienen traumatismo bilateral, artroplastia bilateral, o que vamos a evaluar una sola de las caderas, pero la cadera contralateral tiene limitaciones en la movilidad. En este caso, igual que en los anteriores, vamos a ver la cabeza femoral, el acetábulo, vamos a ver el trocánter mayor y el trocánter menor y la parte más proximal del fémur. Para mirar si está bien tomado o no esta proyección, entonces vamos a ver que se vea en su totalidad la cabeza femoral y el acetábulo, que veamos la cabeza, el cuello y ambos trocánteres, y que en caso de que tengamos dispositivos ortopédicos podamos verlos en su totalidad. En cuanto a las proyecciones de rodilla, vamos a tener la proyección anteroposterior de rodilla, en la cual el paciente se encuentra en decúbito supino con las caderas alineadas. Algunas literatura describe que se puede flexionar ligeramente la rodilla, sin embargo lo ideal es que se encuentre en extensión. Esta la vamos a usar en los pacientes que queramos descartar fracturas, lesiones o cambios óseos que involucren esta articulación. Una vez ubicado el paciente, vamos a obtener esta imagen en la cual vamos a ver la parte más distal del fémur con sus cóndilos, su cóndilo lateral, su cóndilo medial. Vamos a ver la superposición de la rótula. Vamos a tener la parte más proximal de la tibia con sus cóndilos, ambos platillos, la eminencia intercondilia y la cabeza del peroné siempre debe verse un poco superpuesta junto con la tibia. En cuanto a los criterios de evaluación, entonces vamos a tener que el espacio articular femorotibial siempre debe estar abierto, que la rodilla debe estar en completa extensión, que la rótula se encuentre completamente superpuesta con el fémur, que los cóndilos femorales sean simétricos, que la eminencia intercondilia se encuentre centrada en medio de ellos. Y como ya habíamos dicho, que la cabeza del peroné debe estar ligeramente superpuesta con el cuerpo de la tibia. En cuanto a la proyección, vamos a tener proyecciones oblicuas, anteroposteriores oblicuas, puede ser tanto medial como lateral, sin embargo estas proyecciones son muy poco usadas. En este caso tenemos al paciente en decúbito supino y para una proyección oblicua medial vamos a realizar una rotación interna de la rodilla de aproximadamente 45 grados y se usa en los casos en los que queramos ver alguna afectación en la articulación fibulotibial proximal o femorotibial. Entonces vamos a tener esta imagen en la cual vamos a apreciar el cóndilo femoral lateral. Vamos a ver la rótula y uno de sus bordes se va a encontrar por fuera del borde medial del fémur. Vamos a ver ambos platillos tibiales, ambos cóndilos tibiales
y vamos a ver la cabeza del peroné en el lugar donde se articula con la tibia. Para evaluar si está bien tomada o no esta proyección, debemos ver que la tibia y el peroné estén separados, la tibia y el peroné estén separados en su articulación proximal. Debemos ver la parte posterior de la tibia. Se deben ver los cóndilos femorales y tibiales, ambos platillos tibiales, y el borde de la rótula debe estar ligeramente proyectado, como ya lo habíamos mencionado. Tenemos, como ya les había dicho, la proyección oblicua lateral. En este caso, la rotación la vamos a hacer una rotación externa también de 45 grados, y esta nos va a permitir observar la articulación femorotibial, sobre todo en su cara posterior y medial. Vamos a tener esta imagen en la cual vamos a ver el borde de la rótula, vamos a ver el cóndilo femoral, vamos a ver ambos platillos tibiales y el peroné debe verse superpuesto con la tibia. Entonces, como lo estábamos mencionando, vamos a ver el cóndilo femoral y tibial medial, ambos platillos tibiales, el peroné superpuesto con la mitad lateral de la tibia y el borde lateral de la rótula debe estar proyectado ligeramente. Tenemos la proyección lateral de rodilla. Entonces en este vamos a tener al paciente en decúbito lateral sobre el lado afectado, sobre el lado que vamos a estudiar, y la rodilla va a estar en una flexión de 20 a 30 grados. En este caso lo usamos para fracturas, para lesiones o anormalidades en el espacio articular de la rodilla. Una vez ubicado el paciente, vamos a obtener esta imagen, la cual vamos a tener la parte más distal del fémur con sus cóndilos. Vamos a ver la rótula de perfil, vamos a ver los cóndilos tibiales, el platillo tibial, y vamos a ver el peroné ligeramente superpuesto con la tibia. Es importante mencionar en esta proyección que no debemos ver los cóndilos superpuestos, o sea, debemos ver como si fuera una única imagen, porque de ver, digamos, acá el otro borde del cóndilo, estaríamos diciendo que estamos ante una proyección que se encuentra rotada. Entonces debemos ver los cóndilos femorales superpuestos, vamos a ver casi que una sola línea para ambos. El espacio articular debe estar abierto entre los cóndilos femorales de la tibia y el fémur, y la rótula debe estar de perfil. Es importante también destacar en la radiografía, en la proyección lateral de rodilla, que vamos a alcanzar a ver estas pequeñas líneas que van a corresponder con el techo de la fosa intercondilia. Y a través de ella vamos a poder trazar la línea de Blumensatt. Esta línea la vamos a trazar paralela al techo de la fosa intercondilar, y lo que nos va a indicar es lo siguiente: podemos tener dos usos para ella. El primero de ellos es que generalmente esta línea se va a intersectar con el polo inferior de la rótula, y esto nos indicaría que la rótula está en su ubicación normal. Sin embargo, podríamos encontrar momentos en los que la rótula se encuentra mucho más superior a la línea, y en este caso estaríamos hablando de que tenemos una rótula alta, que es una de las principales causas de luxación rotuliana y de artritis de la articulación femoropatelar. Adicionalmente a eso, podemos trazar otra línea en la inserción más distal del ligamento cruzado anterior, paralela a ella, y si el ángulo que se forma entre las dos líneas es mayor a 15 grados, podríamos decir que estamos ante una lesión del ligamento cruzado anterior. En cuanto a la proyección anteroposterior en carga bilateral de rodillas, tenemos que es una proyección que se toma en bipedestación, que las rodillas deben estar extendidas y que el peso debe estar distribuido de forma homogénea en ambos pies. Normalmente es un estudio radiográfico para estudiar pacientes con artritis, o en los casos en que tengamos, pues que necesitemos un estudio comparativo de ambas extremidades. Vamos a tener esta imagen
en la cual vamos a ver la parte más distal del fémur, vamos a ver la superposición de la rótula. Los espacios articulares deben estar abiertos en radiografías normales. Vamos a ver ambos platillos tibiales, la eminencia intercondilia y la superposición ligera de la cabeza del peroné con la tibia. Es importante resaltar en cuanto a los criterios de evaluación de esta, que no debemos presentar rotaciones de las articulaciones, que debemos ver en su totalidad ambas rodillas, que el espacio interarticular debe estar abierto y centrado en el área de exposición. Tenemos también la proyección postero-anterior en carga o método de Rosenberg, en el cual el paciente va a estar mirando hacia el equipo y se va a sostener de él para poder lograr una angulación de 45 grados de la rodilla. En este vamos a lograr ver los espacios articulares femorotibiales y posibles degeneraciones del cartílago o algunas otras patologías articulares de la rodilla o de la fosa intercondilar. Vamos a tener una imagen muy similar a la anterior, la cual vamos a ver la parte más distal del fémur, la superposición de la rótula, la articulación, el espacio articular abierto, la eminencia intercondilia, ambos platillos tibiales, los cóndilos tibiales y la superposición de la cabeza del peroné. Para la evaluación, los criterios son muy similares al anterior, entonces que no tengamos rotación de las rodillas, que veamos en su totalidad ambas rodillas y que se encuentren centradas en el área de exposición. Tenemos la proyección del túnel o proyección postero-anterior axial de rodilla. Vamos a tener varios métodos. Este es uno de ellos, en el cual el paciente se encuentra arrodillado sobre la mesa e inclinado sobre la misma. Este estudio nos va a permitir observar la fosa intercondilar, los cóndilos femorales en su parte posterior, los platillos tibiales, la eminencia intercondilia y algunos defectos osteocondrales o estrechamiento del espacio articular. Vamos a obtener esta imagen en la cual, como estábamos diciendo, vamos a ver la parte más distal del fémur con sus cóndilos, la parte más posterior e inferior de los cóndilos, vamos a ver la fosa intercondilar, vamos a ver la eminencia intercondilia, ambos platillos tibiales, la cabeza del peroné. Vamos a ver que en esta proyección es importante que la fosa se encuentre abierta, ver la superficie posterior e inferior de los cóndilos femorales, que la eminencia intercondilia esté centrado en el espacio articular y que el vértice de la rótula no se encuentre superpuesto con la fosa. Este es otro de los métodos para la proyección del túnel, en el cual vamos a tener al paciente en decúbito prono con una flexión de la rodilla de aproximadamente 40 a 50 grados. Y pues nos va a permitir ver realmente las mismas estructuras. Entonces vamos a ver la parte más distal del fémur con sus cóndilos femorales, la fosa intercondilar. Vamos a ver la superposición de la rótula que no debe invadir la rótula, la eminencia intercondilia, los platillos tibiales y la superposición de la cabeza del peroné. Entonces, los criterios para evaluar este tipo de proyecciones son muy similares al anterior, que la fosa se encuentre abierta, ver en su totalidad los cóndilos femorales, que la eminencia intercondilia esté centrado en el espacio articular y que el vértice de la rótula no se encuentre invadiendo la fosa. Este es otro de los métodos para la proyección del túnel, es el método de Beckler. En este caso, el paciente se encuentra en decúbito supino y se va a flexionar la rodilla entre 40 y 60 grados. Este lo vamos a utilizar sobre todo en los pacientes que no toleren el decúbito prono. La imagen que vamos a obtener es similar a las anteriores. Entonces vamos a ver la fosa intercondilia, la eminencia intercondilia, los platillos tibiales, los cóndilos femorales y la cabeza del peroné. Para evaluarla, los criterios de evaluación son los mismos, tener una fosa intercondilia abierta, la superficie posterior inferior de los cóndilos femorales, que la eminencia intercondilia y el espacio articular estén centrados, y que el vértice de la rótula no se encuentre superpuesto con la fosa intercondilia. Ya para finalizar, tenemos la proyección axial de rótula. Tenemos dos
dos formas de tomarla. El paciente puede estar en decúbito supino o en decúbito prono. En ambos se va a llevar a una flexión de la rodilla lo más flexionada que sea posible. De ser posible, se prefiere que el paciente esté en decúbito prono porque va a permitir una mejor flexión de la rodilla. Se dice que esta flexión se debe hacer de forma lenta porque va a generar menores molestias al paciente y va a permitir que se dé un mayor grado de flexión. Entonces, en esto vamos a poder evaluar la integridad patelar, si hay luxaciones o subluxaciones patelares y si hay alguna alteración de la articulación patelofemoral. También es importante resaltar que esta imagen se puede tomar de forma tanto bilateral como unilateral. En ella vamos a ver la patela y vamos a ver los cóndilos femorales, así como el espacio articular de la articulación patelofemoral. Entonces, para evaluar si está bien tomado o no, debemos tener una rótula de perfil, una articulación femoropatelar abierta y que las superficies, y ver las dos superficies de los cóndilos femorales. Como conclusiones de la charla, vamos a tener entonces que siempre es necesario conocer la anatomía con el fin de lograr una adecuada interpretación de las proyecciones radiológicas. Que la radiografía es un examen con buena disponibilidad, que es de bajo costo y que da gran información sobre la anatomía ósea y los espacios articulares, y que siempre debe ser una de las primeras opciones en el abordaje de un paciente. Que siempre debemos tener al menos 2 proyecciones de la misma estructura a evaluar para poder crear una mejor imagen y saber a qué nos vamos a enfrentar. Y por último, que es muy importante para el médico general, conocer la adecuada técnica para tomar las diferentes proyecciones para poder exigir una adecuada toma de las mismas, reducir el riesgo de exposición a la radiación del paciente con el fin de brindar un buen diagnóstico y tratamiento. Muchísimas gracias, Andrea, por tan buena presentación. De verdad que sí, fue muy gráfica, estuvo muy clara. De verdad, muchas gracias por tu tiempo y por tu educación. Nos gustaría dar paso entonces a los comentarios de los invitados especiales. ¿Qué opinan sobre la exposición del día de hoy? Doctores, ¿cómo están? Doctor Carvajal, ¿le gustaría empezar? Andrea, felicitaciones por tu presentación. Creo que bastante completa. Quisiera, digamos, hacer como unos comentarios en cuanto a que la radiología es súper importante. Uno siempre que va a ver una radiografía, uno siempre debe pensar en tercera dimensión y hacer una recreación digamos, de la anatomía que uno está analizando en tercera dimensión. Realmente en la radiografía uno no solamente ve la parte ósea, uno también puede inferir las otras estructuras, los tejidos blandos, y eso es importante para analizar cada una de las imágenes. Y muchas felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Doctora Vallejo. Buenas noches, me conecté un poco tarde, lo siento, pero estoy de acuerdo con Leo, muy buena presentación, muy completa. Siempre hay que tener presente cuando les toque a ustedes solicitar las radiografías, que las soliciten de la zona que tiene dolor. Entonces es básico que le hagan el examen físico al paciente, un examen físico muy completo y que ubiquen claramente la zona del dolor, porque pasa con mucha frecuencia que entonces le duele la cadera al paciente y le piden columna lumbar, le piden fémur, le piden rodilla, pero no le toman la cadera, o le duele la muñeca y le toman el antebrazo, o le duele el hombro y le toman el brazo. Entonces es importante ver los segmentos por encima y por debajo de una articulación, pero asimismo es muy importante ver la zona de interés en términos del examen físico. Entonces hay que tomar la radiografía de la zona que tiene dolor. Y siempre es muy importante contar por lo menos con 2 proyecciones ortogonales para poder interpretar la anatomía de 3 dimensiones, al menos con 2, como dice Leo, eso es muy importante.
porque de otra manera seguramente no vamos a tener argumentos suficientes para hacer un diagnóstico por medio de la radiografía. Entonces, siempre recordar tomar radiografías de las zonas que están doliendo y por lo menos 2 proyecciones ortogonales. Muchísimas gracias, doctora. Y por último, y no menos importante, doctor Herrera, por favor. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Andrea, muy buena charla. Me parece que fue clara, concisa, precisa. Ilustraciones y gráficas que permiten ubicarnos muy bien en el tema. Quería de pronto corregirte, no sé si de pronto en la literatura encontraste que se hablaba de los cóndilos tibiales, pero realmente se conocen como platos o platillos tibiales. Hablar de cóndilos confunde un poco porque los cóndilos son del fémur. Entonces eso podría confundir un poco a la gente. Entonces, siempre que hablemos de platillos o platos son tibiales, siempre que hablemos de la tibia son platillos o platos. Me parece que tuviste en cuenta las recomendaciones y lo único que quiero resaltar, o dejar en claro es que, al igual que lo dicen mis colegas, siempre es importante tener en cuenta que en pediatría o cuando estemos al frente de un paciente pediátrico, es importantísimo solicitar radiografías comparativas. Muchas veces hay imágenes que pudiesen ser líneas fisarias o pudiesen ser lesiones, pero al tener una sola extremidad, una imagen de una sola extremidad, puede ser confuso y podemos o confundir lesiones que no son o pasar desapercibido lesiones óseas. En general, muy buena charla, felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los doctores por todos sus comentarios. Le podría como dar la palabra nuevamente al doctor Herrera, ya que hay una pregunta muy similar a lo último que dijo, que es ¿en qué casos se recomienda tomar proyecciones comparativas de rodilla y en qué casos puntualmente no? Bueno, realmente la recomendación es que todo paciente pediátrico siempre en trauma debe tener radiografías comparativas. Es muy difícil determinar que a los pacientes hasta los 15 años se les toma radiografías comparativas y a partir de los 15 años y un mes, no. Realmente yo he visto pacientes de 18 o 20 años con fisis abierta. Entonces, digamos que determinar una edad específica es un tanto difícil. Muchos textos o autores dicen que pacientes hasta los 15 y otros que hasta los 17, pero realmente paciente pediátrico que uno sospeche que aún está en su etapa de crecimiento, digamos, no sé, 16, 17 años, podría pedir las radiografías comparativas. Ahora, puede pasar que en un paciente de 17 años, que pensamos, no, es un paciente más alto que el médico, imposible que tenga fisis abierta, le pedimos una radiografía de una sola extremidad, pero vemos en esa radiografía que tiene fisis abierta. Entonces, mi consejo es, apenas tengan esa imagen con fisis abierta, y si tienen alguna duda, pidan la radiografía comparativa y hacen la comparación. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Quería hacer también un comentario adicional a esa pregunta. Digamos, cuando uno está evaluando una patología degenerativa en rodilla, generalmente uno sí toma las radiografías comparativas y con apoyo. Al hacer estas con apoyo, pues va a permitir evaluar cuál es el compartimento más comprometido. Generalmente cuando se toma sin apoyo puede subestimar el grado de artrosis. Entonces, pues digamos, en rodilla, digamos, en un proceso degenerativo, la recomendación es tomar las comparativas con apoyo. Diría cuando no se toman, digamos, cuando uno está hablando pues, una lesión traumática específica. Ok, doctor, muchísimas gracias. Muy bien. Tenemos por acá otra pregunta y es para la doctora Vallejo. Doctora Vallejo, en su experiencia clínica, ¿cuál de las proyecciones mencionadas es la que usted menos ha usado o no es algo rutinario? Yo creería que en primer lugar las oblicuas, esas
nunca las he utilizado. Y la proyección de túnel en segundo lugar. Son proyecciones que en general para trauma no se utilizan. Tampoco Perfecto. he visto que se utilicen mucho en el estudio de patología degenerativa, no sé si Leo me corrija, pero yo creería que esas dos, oblicuas y proyección de túnel, las que habló con los epónimos de la persona que estaba con presión de la rodilla. Ok, doctora, muchísimas gracias. Muy bien, tenemos otra pregunta y es, eh, por favor, doctor Herrera, la línea de Blumen-Sat es uno de los signos para evaluar si hay como algún tipo de artropatía en la rodilla. Querían saber si este es un signo como más fuerte que los otros signos, como por ejemplo como los otros signos de artropatía, como los estrofitos o de pronto el aumento de la carilla articular, o si este signo es un poco más fuerte que los otros o es por el mismo calibre, por decirlo así. Bueno, realmente en esta pregunta me corrige el doctor Carvajal, que sabe mucho más de ese tema, pero la línea de Blumen-Sat no es tanto para determinar artropatía patelar. La línea de Blumen-Sat es más como para determinar patela alta. Para determinar artropatía de la patela, nos sirve las proyecciones laterales de rodilla y las proyecciones axiales. No sé el doctor Carvajal, ¿qué opina al respecto? Digamos, sí, pues de acuerdo. La línea Blumen es, digamos, un accidente anatómico que corresponde al techo del surco intercondilio, sino que se toma como referencia, como lo explicó Andrea, para determinar cuál es la altura de la patela en una proyección lateral. Sí, para evaluar, digamos, específicamente la articulación patelofemoral, están las radiografías axiales de rótula, que fueron las últimas que explicó, y pues generalmente la radiografía lateral de la rodilla. Listo. Muchísimas gracias, doctores. Por el momento no tenemos más preguntas. Entonces, no, mentiras. Acá me acaban de llegar una. En caso de, ¿es mejor usar la línea de Blumen-Sat o el INSAL Salvati? Es otra de las preguntas. Doctora Vallejo, por favor. Yo creo que esa mejor va para Leo, pero hasta donde me acuerdo, es una forma Yo de estaba medir. pensando Bueno, bien. de hecho, ambos parámetros son objetivos en la medida en la que la radiografía sea tomada con la técnica adecuada. Por convención internacional, las radiografías laterales de la rodilla que no se toman con apoyo se deben tomar con flexión de 30 grados. A esos 30 grados de flexión, el polo inferior de la patela queda a la altura de la línea de Blumen-Sat. O en ese caso, si queremos utilizar el índice de Insa-Salvati para medir la patela alta, sería la manera de hacerlo si no se encuentra a la altura del polo inferior, es decir, podría estar o alta o baja. Y la manera de medir eso pues sería entonces con el índice de Insa-Salvati, pero creo que ambos parámetros son objetivos para poder hacerlo. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro doctor quiere como complementar o quiere agregar algo? No, completamente de acuerdo con la doctora Vallejo. Ok, perfecto, doctores. Tenemos otra pregunta. En cuanto a las proyecciones de la cadera, ¿nos podría explicar la inlet y la outlet, por favor? Doctor Herrera. Doctor Carvajal, por favor. La proyección inlet y outlet realmente no son para evaluar la articulación de la cadera, sino es más bien para evaluar el anillo pélvico. Entonces se utilizan para evaluar, digamos, un trauma, específicamente la pelvis, pues con una fractura de pelvis. Entonces, la proyección de inlet se toma más o menos con el haz de rayos de radiografía con una inclinación más o menos de 45 grados de anterior
hacia de supero anterior, digamos, a postero inferior. Y la outlet, pues es lo contrario. Pero no es para evaluar cadera, es para evaluar el anillo pélvico. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Ahora sí, no hay más preguntas, entonces agradecer nuevamente a los doctores por sus comentarios, por todas las preguntas resueltas. De verdad, agradecer nuevamente, Andrea. Vamos a seguir con la actividad evaluativa. Los doctores, si gustan, pueden quedarse y, y listo. Muchas gracias nuevamente. Oh, gracias a ustedes por la invitación. Listo, doctor. Muchas gracias. Entonces, Andrea, si quieres, puedes compartir pantalla. Eso, listo. Bien. Listo, por favor, recuerden unirse con su nombre completo para poder tener en cuenta la clasificación de puntos. Ya si quieres puedes poner la musiquita ahí. No estaría mal. Eso tiene música, yo no sabía. Sí, Ah, sí, ya vi la tecla musical. Sí, sí, que pongan la música y si no se van sí, a es entretenida. Ya uno se acostumbra. dormir. Muy bien, por favor recordar de todos modos a los miembros clase 1 que pues aquí Entonces, están en la ¿iniciamos participación. ya? Dime. Hay alguien que es una carita feliz. Sí, toca indagar por el nombre de la persona. Listo, vamos a dar inicio. Muy bien, pregunta número 1. ¿En qué rango de edad se logra la fusión completa de los tres huesos que conforman la pelvis? Sí, pues, exactamente. No sé si de pronto generé un poquito de confusión con la otra que quedó también, parecía que fue la de 15 y 17. La fusión inicia a esa edad, sin embargo, se encuentra finalizada en su totalidad hacia los 20 o 25 años. Muy bien, segunda pregunta. En la siguiente imagen, la estructura señalada corresponde a...
Exacto. Otro cáncer menor. Ahí creo que no hubo mucho. Gracias. La André, ¿puedes siguiente. poner la musiquita, por favor? Ah, ahora sí. Gracias. ¿A qué tipo de radiación estamos expuestos durante una radiografía simple? Exacto. ¿Qué son las proyecciones ortogonales? Sí, creo que, bueno, ahí hubo 8, pero sí son líneas perpendiculares que forman ángulos de 90, no de 45. ¿Cuál de las proyecciones de cadera se prefiere para un paciente con traumatismo y limitación de la movilidad? Esa, bueno, esa casi a muy pocos les quedó bien. Era